En este espacio que hemos preparado, he escrito un artículo que le he nombrado Nuevas economías y buenos comunes, el amor eficaz en intervenciones sostenibles. Durante la exposición que pretendo desarrollar, quisiera abordar tres momentos diferentes. Primero, reconocer el problema estructural al cual nos estamos enfrentando y cómo este problema estructural ha generado múltiples conflictos sociales, económicos, políticos, ¿no? Ambientales, y a través de eso ha llevado a que replanteemos diferentes estrategias con enfoques territoriales para poder garantizar algo que le conocemos como intervenciones sostenibles. Y pretendo justificar por qué consideramos este tipo de intervenciones como intervenciones sostenibles. Y finalmente quisiera desarrollar una breve relación respecto a las intervenciones que desarrollan las cáritas territoriales, ya sea en el orden nacional, diocesano o parroquial, que permite el diálogo de todas estas herramientas. Cuando pensamos en América Latina es indiscutible leer cualquier cantidad de informes de organismos multilaterales que afirman que América Latina es la región más desigual del mundo. Desigual respecto al acceso a ingresos o desigual respecto al acceso de bienes o a la forma en que permiten satisfacer múltiples dimensiones de la misma pobreza multidimensional. Y quisiera hacer esta breve relación porque existen en este momento dos grandes problemas estructurales que nos han afectado desde México hasta Chile, Argentina, ¿no? Y es el tema de cómo estamos accediendo a bienes y servicios que satisfacen a través del índice de desarrollo humano en sus múltiples dimensiones, y segundo, la percepción social y territorial de la corrupción en los gobiernos, que garantiza que estas personas pierdan ciertas confianzas de la eficiencia que tienen los gobiernos para satisfacer esas necesidades. Cuando se relaciona esto, nosotros podemos observar en la gráfica que está allí cómo a menor índice de desarrollo humano existe mayor percepción en la población respecto a la existencia de corrupción en los estados. Y existe una gran correlación de manera positiva, por eso uno va viendo que diferentes países en la región, ¿no?, a medida que va aumentando el índice de desarrollo humano, pues mejoran ciertas capacidades. El problema de todo esto es que cuando existe estas condiciones de índice de desarrollo humano bastante bajas, ¿no?, con respecto a una alta percepción de corrupción, pues aparecen conflictos como, ¿no?, economías ilegales. En el caso, por ejemplo, Colombia, en zonas de frontera podemos encontrar economías ilegales en las cuales se basan en el tráfico de combustibles, generando también riesgos dentro de los territorios, o por ejemplo podemos encontrar, ¿no?, la falta de gobernabilidad en los países que garantiza que o que incentiva de que la gente tenga que escapar perdiendo las condiciones en las que existen, contexto que para muchas de las personas que se encuentran aquí, que tienen ciertos trabajos en los territorios o en las academias, es algo familiar, porque es nuestra responsabilidad responder a estas dificultades. Pero esta situación implica también en que reconozcamos que ante la falta de ciertas condiciones nos encontramos en una trampa, ¿no? Nos encontramos en una trampa de alta desigualdad con bajo crecimiento. Ojo, resalto el bajo crecimiento porque es la unidad de medida que permite el proceso de comparación entre países, ¿no? Entonces, a pesar de que esto garantizamos beneficios dentro del sistema económico, la distribución afecta y eso genera grandes conflictos en los territorios. Por eso muchas veces analizar crecimiento económico no es suficiente, sino que también utilizamos otros métodos que permiten analizar las condiciones socioeconómicas que se enfrentan las personas para poder analizar. Y por eso reconocemos que ante alta desigualdad con bajo crecimiento, pues por supuesto estamos privados en múltiples dimensiones de la pobreza. Pero ¿en qué dimensiones estamos privados?
El índice de pobreza multidimensional diseñado por Achille Foster de la Universidad de Oxford reconocen que existen tres grandes dimensiones: la privación en salud, la privación en educación y la privación en niveles de vida. Pues en América Latina 2021, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, existen cerca de 37 millones de personas en condición de pobreza multidimensional, y la principal dimensión de privación se encuentra en los indicadores de niveles de vida, lo que implica que debemos pensar en acciones que garanticen satisfacer ciertas necesidades de urgencia en la población para poder avanzar. Pero cuando estamos pensando en dar respuesta a eso, es indiscutible que reconozcamos que ante la falta del acceso a estas dimensiones, pues está afectando nuestras capacidades. Ahora, ¿cómo entendemos las capacidades? Amartya Sen desarrolla un muy buen concepto de las capacidades, en las cuales son todas las maneras en que cada persona a nivel individual o a nivel colectivo se afecta la libertad de poder vivir la vida que anhela social y comunitariamente en estas dimensiones de la pobreza multidimensional. Entonces, si nosotros somos consistentes con esto, es necesario pensar en acciones que garanticen el gran escape de la humanidad. August Deaton, Nobel de Economía, también afirma que el gran escape de la humanidad consiste en garantizar mecanismos que lleven a que las personas, las familias, las comunidades o las organizaciones escapen de la pobreza y de la muerte, porque reconocemos que ante la privación de esas dimensiones genera un grado de escasez en estos grupos que impiden poder ver soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Por esa razón, organizaciones de la sociedad civil que constantemente se enfrentan a desarrollar acciones en los territorios, pues piensan en diseñar intervenciones sostenibles. Ahora, ¿en qué consiste estas intervenciones sostenibles? Es muy sencillo, son programas y proyectos que dan tratamiento a estas fallas o a estas privaciones de manera integral, incorporando las dimensiones económica, social o ambiental. Pero cuando estamos pensando en el diseño de estas intervenciones sostenibles, es también necesario poder pensar en que hay unas estrategias que pueden ayudar a esto, ¿no? Pero esas estrategias solas no son suficientes, sino que implica también otras condiciones como la cooperación y la coordinación, y un término que quisiera compartir con ustedes que surge de un diálogo que tuve en el 2014 con el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, aquí en Medellín, en Colombia, en el marco de un congreso latinoamericano de Cáritas, en el cual él me afirmaba que era muy importante que pudiéramos comprender el término del amor eficaz. Primero, estamos pensando en poder garantizar intervenciones sostenibles en base a las nuevas economías y a los bienes comunes, ¿no? Reconociendo que las nuevas economías nos permiten contribuir a un cambio operativo, acciones concretas, mientras que los bienes comunes, como terminología, nos permite a evolucionar en un cambio conductual, lo que implica que las personas se puedan coordinar, puedan cooperar, puedan identificar esa cesta de bienes y diseñar acciones territoriales para poder garantizar que eso se mantenga en el tiempo, indistintamente del relevo generacional que se presente desde el territorio. Siguiente, por favor. Pero también me preguntaba, pero bueno, ¿y cómo la iglesia puede llegar a promover estas intervenciones sostenibles? Existe un proceso muy sencillo, y es garantizar la consistencia de estas intervenciones con la doctrina social de la iglesia, lo que nos implica a aquellos operadores de programa estemos mirando constantemente cómo cada uno de estos principios entre en relación con las actividades operativas necesarias para una intervención, dando procesos ya sea económicos, sociales o ambientales, pero considerando cada una de estas en la práctica. Entonces, nuevas economías las necesitamos comprender de qué es y cómo funcionan y en qué qué incluye todo este proceso, ¿no? Son todos los enfoques económicos que permiten garantizar la relación de las dimensiones del desarrollo sostenible.
la economía circular, la economía popular, la economía de comunión, la economía social y solidaria, la economía azul, la economía verde. Todo tipo de economía que pretenda responder y poner en diálogo estas dimensiones son enfoques heterodoxos que no ponen en el centro la dimensión económica, sino también incluye, siguiente, las otras dimensiones como la sustentabilidad, la justicia y el bienestar social y la corresponsabilidad como base conductual para la transformación económica desde y con los territorios. Y es que mientras vamos desarrollando procesos económicos, es necesario ir promoviendo el proceso de bienes comunes. ¿Por qué? Porque los bienes comunes resuelven grandes fallas del mercado. Y es primero la desinformación y la información asimétrica que cada comunidad se enfrenta, ¿no? Parte de los conflictos que existen en los territorios y en los cuales las comunidades principalmente se dividen es porque alguien tiene más información que el otro. Y para poder definir una estrategia común y que todos colectivamente la defiendan, pues es importante que todos tengamos la misma información respecto a sus beneficios y respecto a sus problemáticas. Y pensando en eso, es necesario poder promover una de las segundas condiciones que teníamos y es la cooperación de todos los agentes disponibles. Comunidad, líderes territoriales, conocer los mecanismos de participación para poder exigir dentro de los gobiernos conductas correctas respecto al territorio. Las empresas, el proceso de sensibilización con empresas que estén allí, en el cual comprendan que si bien es importante el beneficio, este beneficio no va a ser suficiente siempre y cuando el aumento de la brecha siga generando los destragos y eso va a generar acciones colectivas que al final va a afectar, ¿no?, las condiciones económicas que estas mismas empresas desarrollan. Y finalmente, la última condición necesaria que a mí me parece muy importante teniendo en cuenta estrategias de intervención, coordinación y cooperación es poner en el centro un término que desarrolló el padre Camilo en la década de los 60. El padre Camilo Torres pues fue un sacerdote colombiano, ¿no? Pero antes de morir, el padre Camilo escribió un mensaje a los cristianos. Y en este mensaje de los cristianos, él definió lo siguiente, y es que como cristianos debemos demostrarle al pueblo lo esencial lo esencial del cristiano está en el amor al prójimo, pero que este amor al prójimo para que sea eficaz necesita un cambio. Y este cambio implica capacidades, condiciones, trabajo territorial y por lo tanto cada vez que desarrollamos este proceso estamos ante Cristo, ¿no? Y estamos mirando a los pobres con ese proceso integral que es necesario poniendo el amor al prójimo. Yo quisiera cerrar ahí y de verdad muchísimas gracias.